Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor primeramente por la vida, por la salud que nos da. Vamos a comenzar este servicio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dando tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a pasar a leer la palabra del Señor que queda en San Juan, capítulo 3, del 1 adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino anoche de Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, vamos a elevar una oración para que Dios sea dando la gracia y sea bendiciendo su palabra en nuestra vida. Padre Celestial, le damos gracias esta hora por la vida, por la salud que usted nos ha dado, por su palabra, Señor, que es bendita. Le ruego que usted bendiga nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que podamos recibirla y que la exhortación sea concedida bajo su gracia, bajo su dirección, y que sea motivo de bendición para tanto los que oyen, para los que ven, y para el que predica, sea dándole gracia para poder exhortarla. Le rogamos su bendición en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, como decía, agradeciendo al Señor porque Él nos ha guardado. Lo principal en estos días, siempre se recalca que nos da la salud. Vemos que es lo principal y nos ha provisto. Vemos que siendo hoy en día quizás muchas personas que pasan por sufrimiento, por quebrantamiento, el Señor nos ha sustentado y que nosotros podamos orar por aquellos que sufren. Vemos que todos saben que hay una nación que está sufriendo en estos momentos y nuestro deber es orar, pedir a Dios que tenga misericordia. Aunque todo eso ya está escrito, que habrían guerras, rumores de guerras, y vemos que tan solo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos, y pasando su palabra, vemos aquí que Jesús dice: y Nicodemo. Vemos que Nicodemo era quizá uno de los principales sacerdotes, o dice que era un príncipe entre los judíos, un principal entre los judíos. Y vemos que era un fariseo, y vemos que él quizá lo que tenía quizá en su vida era mucho conocimiento. Y vemos que el conocimiento es bueno, se dice que el conocimiento es poder. Y si nosotros conocemos, vamos a poder quizás estar sobre otras personas. Pero vemos que el conocimiento de la palabra de Dios es lo esencial. Y vemos que nosotros, por misericordia de Dios, se nos ha alcanzado este conocimiento. Pero ¿qué es lo que quizás nos hace falta? Es lo que dice el versículo más adelante, que es nacer de nuevo. Y vemos que a este hombre quizás, como pasaron el tiempo y quizás se transgiversó quizás este evangelio, que se transgiversó la doctrina. Y vemos que tan solo ellos se basaban en hacer algo bueno quizás para ellos. Quizás hacer sacrificios, hacer ceremonia, y tan solo con eso se bastaba. Pero vemos que vino Jesús a cambiar el sistema. Vimos que vino a restituir todo lo que estaba hecho hasta ese entonces. Porque vemos que
el ser humano vivía su vida como él quería. Y al final, el que pagaba, se puede decir, los platos rotos era un pobre animal. Pero vemos que Jesús vino a restituir aquello. Y vino para que realmente mostrara el camino al ser humano hacia el reino de los cielos. Que no era una santidad humana, que no era algo que el hombre quisiera hacer lo bueno o comportarse de buena forma, sino que era algo mucho más. O vemos que quizás personas vivían su modo a su parecer y después, como decía, tan solo hacían un sacrificio y lo restituían. Pero vemos que quizás para estos varones, quizás económicamente o por los estatus sociales que tenían en ese entonces, quizás era bueno que todo se mantuviera así. Pero vemos como Jesucristo vino a cambiar ese sistema, como decía. Bueno, esta fue una promesa que se hizo desde la creación del hombre. Comenzó con Adán y vemos que Dios prometió que iba a venir alguien que iba a restituir al ser humano, iba a como restituir el pacto que Dios tenía con su creación, la idea esencial, primordial que Dios tenía con la humanidad. Y vemos que Jesucristo vino a hacer eso. Y vino este sacerdote, este fariseo, y vimos que dice la palabra de Dios que vino de noche. Y vemos que, se especula quizás que vino de noche para no ser sorprendido por los demás fariseos. Pero el tema es que fue, y eso es lo importante, dar el paso. Quizás muchas personas tienen la intención de hacer cosas, pero no dan el paso. Y para dar ese paso hay que tener cierto grado de valentía, porque él se exponía a muchas cosas, cuestionamientos, y quizás de ser destituido de su cargo por seguir o ir a una persona que decía ser el Hijo de Dios. Pero vemos que él tuvo la valentía y fue. Y vemos que eso debemos valorar en este hombre. Y el Señor nos ayude para que nosotros igual podamos tener la valentía de hacer lo bueno. Y lo bueno es que nosotros hagamos como este hombre y le busquemos a él realmente como debe ser. No nos quedemos tan solo con que nosotros somos cristianos o somos quizás hijos de Dios por nuestros padres, o quizás se dice por ser hijo de la promesa. Pero vemos que el Señor no quiere que nosotros seamos promesas, sino quiere que seamos una realidad, que no nos quedemos en aquello, sino que como hijos, como conocedores de las cosas de Dios, nosotros podamos ir hacia Jesucristo y pedirle que Él transforme nuestro ser, que Él more en nuestras vidas y nos haga nacer de nuevo, nos haga ser una nueva criatura. Vemos que, como decía, este hombre fue y estableció una conversación con el maestro. Y vemos que aquí quizás dice lo más esencial que conversaron. Dice, este vino de noche a Jesús. Y dijo, maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas cosas, señales, si no está Dios con él? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos que nosotros, como quizás conocedores de la palabra de Dios, sabemos que debemos nacer de nuevo, pero muchas veces postergamos aquello. Dejamos pasar el tiempo, los años, y muchos ya son viejos en edad y quizás en los caminos del Señor, y aún no nacen de nuevo. Y tienen como una rutina netamente venir a la iglesia, pero en ellos no ha habido un cambio, no ha habido un bautismo del Espíritu Santo, y solamente marcan el paso. Y vemos que Dios no quiere aquello porque Dios quiere que usted y yo seamos salvos, que usted y yo podamos llegar al reino de los cielos. Y para llegar al reino de los cielos debemos comportarlo como un hijo de Dios. Y para hacer aquello debe estar el Espíritu Santo en nuestra vida,
Porque humanamente vamos a ser quizás buenos ciudadanos, buenas personas, pero no todo aquel que diga Señor, Señor va a entrar en los cielos, ni como se dice quizás en las películas, como se muestra quizás la gente, que esta persona fue buena y se fue al cielo. Vemos que no es así, no es por méritos propios. Ya una vez que usted, quizás Dios obra en su vida, lo hace en una nueva criatura, vemos que nosotros somos llamados para buenas obras, pero en ese lapso es lo complicado. Ese lapso quizás que Nicodemo escuchó de Jesús, el lapso que está uno quizás en los caminos del Señor y no da ese paso, no va a tener una relación personal con Dios. Y vemos que ese trayecto, ese tiempo es peligroso, porque en cualquier momento uno puede desviarse de los caminos del Señor. Pero lo importante es que nosotros, el ser humano, la persona, sea valiente y dé el paso. No se quede tan solo con quizás cooperar en la iglesia, venir a hacer actividades, lo cual es bueno y Dios lo tiene considerado. Pero Dios también quiere hacer un cambio en su vida y Dios quiere transformar su vida, quiere bautizar su vida, salvarlo y que sea inscrito en el libro de la vida. No quiere que sea tan solo uno más en la iglesia, no quiere tan solo que sea una persona más, sino que quiere que sea una persona salva. Y para aquello deben hacer de nuevo, porque dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y lo antes posible, porque vemos que uno sabe y está consciente con que Jesucristo viene, pero vemos que han pasado los años, pasado el tiempo y aún no viene. Y cuando era el tiempo de los primeros cristianos, de Pablo, ya sabían que Cristo venía, porque Él lo prometió. Pero vemos que el día va a llegar, el día llegará. Todos sabemos que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Pero que Dios nos ayude para que el final de esta vida sea algo bueno, sea algo positivo. Y eso va a ser cuando nosotros demos ese paso. Vamos a los pies de Jesucristo y apliquemos lo que se nos ha enseñado. Porque uno constantemente la palabra del Señor se enseña, constantemente la palabra del Señor se anuncia y uno sabe que tiene que hacerlo y no lo hace. Pero el Señor nos ayude para dar ese paso, ser como este hombre Nicodemo. Vemos que quizás la gente le pone diferentes nombres a los niños, a los hombres. Pero Nicodemo, nunca quizás he escuchado ese nombre. Pero vemos como quizás la cultura hebrea pueda existir. Pero vemos como este hombre fue un hombre valiente. Aunque fue de noche, pero fue valiente. Porque dio el paso. Muchas veces uno dice voy a hacer tal cosa y lo hace, pero muchas veces no lo hace porque muchas veces es cobarde. Pero el Señor necesita ser valiente y en la obra del Señor y en la viña del Señor, el Señor necesita hombres valientes y decididos. Vemos como la Biblia nos enseña a diferentes hombres, varones, que fueron grandes porque se expusieron en la mano de Dios y fueron valientes. Y vemos como Dios trató su vida y como Dios enseña en esta hora que nosotros debemos nacer de nuevo. Después le hace una pregunta, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no lo sabes esto? En el versículo 10. Y vemos que lo que se le ha enseñado quizás muchas veces a la gente, y gente que no conoce la palabra de Dios, o gente que ha oído de este evangelio,
lo sabe quizás por encima nomás lo que es Dios, pero como tuvo una relación Job con Dios, es necesario que el hombre también tenga una relación personal con Él. Es necesario que el hombre decida aceptarle en su vida, perdón, y que Jesucristo haga morada en su vida. Vemos que este varón llegó un momento que quizá le entró una inquietud en su vida de quién es este varón. Y él decía que maestro, dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si tú no está Dios con él. Entonces vemos que al hacer todas las señales, este varón sabía que era el Hijo de Dios, pero vemos que a sus compañeros no le agradaba aquello. Y vemos que hoy en día quizás se enseña la palabra de Dios, y vemos que en diferentes religiones, pero transgiversan la palabra de Dios y quieren turbar al ser humano. Pero vemos que Jesucristo les dio algo esencial, les dio como en el clavo, y le dijo que lo esencial del ser humano, del que quiere conocer realmente a Dios, era nacer de nuevo. Y que Dios nos ayude para que tanto usted y como yo hayamos nacido de nuevo, y los que no han nacido de nuevo puedan hacerlo. Porque vemos que nuestro Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero vemos que no todos van a querer recibir. Vemos que no todos van a querer someterse o doblegar su vida a nuestro Dios. Pero Dios, vemos que envió a su Hijo para que todo aquel que le crea sea salvo. Así que Dios nos ayude para que usted, si no ha nacido de nuevo, si tan solo conoce que existe un Dios, pueda tener una relación personal con Dios, pueda tener una intimidad con Dios en su vida, pueda que usted sea un hijo de Dios. Porque no todo que diga conocer a Dios lo conoce realmente, sino que uno debe experimentar una relación con Dios. Dice, es necesario, como decía, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implicaba lo que no entendía Nicodemo. Él quizás humanamente reflexionaba y decía que esto era imposible. Pero sabemos que quizás es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Humanamente no se puede volver a nacer físicamente, pero espiritualmente el hombre puede nacer de nuevo. Si dice quizás las personas cuando sufren una experiencia complicada en su vida, quizás que casi están al borde de la muerte por alguna enfermedad, piensan tener una nueva oportunidad y dicen voy a hacer nuevo, voy a hacer todo nuevo. Y lo hacen de cierta manera. Pero nuestro Dios nos enseña que para ser hijo de Dios, para que usted pueda llegar al reino del cielo, lo esencial es que usted busque a Dios. Busque ahora que hay tiempo. Vemos que, como decía, el tiempo pasa, los años pasan, pero dice en su palabra que se van a cumplir y Él volverá. Y Dios vino a entregar a su Hijo, dice, porque Él ama a la humanidad. Él ama su creación. Vemos que hay un personaje que quiere destruir la humanidad, quiere matar al ser humano, quiere destruirlo. Y quiere que el mayor
de las personas no quieran alcanzar este nuevo nacimiento. Pero vemos como esto debe suceder, porque una vez decían que en la iglesia deberían ser como centro de nacimiento, donde vayan naciendo constantemente quizás ser humanos, niños, que sea como una maternidad espiritual, donde muchos puedan nacer de nuevo y puedan alcanzar este evangelio. Porque este evangelio no es tan solo para los que son creyentes hoy en día, para los que han nacido en los caminos del Señor, sino también son para aquellos que no conocen a Dios, aquellos que necesitan de Dios, aquellos que son atribulados y atormentados. Usted debe nacer de nuevo. ¿Para qué? Para tener paz, seguridad en su vida, en su corazón, y para ser una persona que va seguro por la vida, no con miedo. No con miedo porque sabe que tiene un respaldo, que hay un Dios que le sustenta, que le guarda, y que usted tiene lo más preciado, un pasaporte, una vida eterna. Pero usted tiene que dar el paso. Vemos que somos valientes para hacer muchas cosas, pero para hacer lo esencial, lo primordial, lo que nos va a favorecer en nuestra vida, no lo hacemos. Y Dios quiere hacer el bienestar a la humanidad, pero la humanidad no quiere aceptar este evangelio. Y es porque muchas veces no son valientes. Se nos enseñaba que nosotros como hijos de Dios somos una persona inteligente. Y no que las otras personas no lo sean, sino porque queremos recibir y aceptar este evangelio, recibir este nuevo nacimiento, recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Y también nosotros, como hijos de Dios, queremos que muchos sean salvos, que muchos lleguen a los caminos del Señor, que no tan solo lleguen a la iglesia, sino que lleguen y que Dios haga una obra en su vida, que los transforme y que los salve, para que no tan solo sean miembros de una iglesia, sino que sean miembros del reino de los cielos. Porque vemos que, como decía, el tiempo se acota. Vemos como la humanidad busca que los recursos sean más, no se acaben. Pero vemos que todo va a tener un final. Y el final que usted pueda tener en su vida va a depender de usted. Está todo dispuesto. Dios envió a su Hijo. Dios nos enseñó el camino a través de Jesucristo. Y la decisión de tomarlo o dejarlo depende de usted. Está en su, ¿cómo se puede decir? En su poder tomar este buen camino o dejarlo. Vemos que no sabemos si Nicodemo no tan solo escuchó, sino que aceptó y hubo una obra en su vida. Pero tenemos esta enseñanza que él fue valiente. Él fue y conversó con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dio las pautas, le dijo lo que tenía que hacer. Ya si lo hizo o no lo hizo, es responsabilidad de él. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios guarde a su familia, a su hogar, y que Dios nos bendiga. Y que no tan solo anhelemos de reunirlo en los caminos, de reunirlo en la iglesia, sino que anhelemos buscar a Dios, ya sea en la intimidad, en su hogar, en su habitación, en su vida personal, pueda buscarlo. Porque no sabemos si nos vamos a reunir de nuevo, si va a venir el Señor y no nos vamos a reunir, pero si lo hacemos, que nosotros podamos tener en estos corazones, en esta vida, una inquietud de buscar a Dios y de interesar lo que es nacer de nuevo, que es tener una relación personal con Dios. Que Dios le bendiga porque vemos que Dios le ama y porque le ama de tal manera envió a su Hijo unigénito. Que Dios le bendiga, Dios bendiga a su hogar, su familia, para Dios sea honra y gloria, y que el Señor lo sea guardando y que podamos seguir juntándonos a través de este medio. Para Dios sea honra y gloria. Amén.